queremos determinar las estadísticas del vector de ruido n vector en el espacio de señales. Y para ello ya habíamos establecido que sus elementos nj check tienen distribución normal compleja de media mu por determinar y varianza sigma al cuadrado, y también habíamos establecido de que son circularmente simétricos. Ahora, el hecho de que sean circularmente simétricos implica automáticamente que la media es 0 y si no es realmente trivial de mostrar que esa media es 0, así que no nos vamos a detener en ese aspecto, pero lo que sí nos interesa es determinar la covarianza de un NJ check con un NK check de los elementos del vector de ruido en dos dimensiones separadas. Y la gracia de hacerlo así es que imponer K igual a J automáticamente nos va a entregar sigma, pero permitir K distinto de J nos va a revelar algo adicional acerca de cómo están relacionados los elementos de este vector de ruido entre sí, estadísticamente. Entonces la covarianza, cuando la media 0 es simplemente el valor esperado de la integral de 0 a t de n en un instante t1, phi en la base j conjugado de t1 de t1. Aquí t1 es simplemente la variable muda de integración. Y todo ello multiplicado por la integral de 0 a t de el ruido ñ en t2, phi de la base k conjugado en t2 de t2 y todo ello conjugado. Ahora unimos las integrales e intercambiamos el valor esperado, entonces queda la integral de 0 a t de phi j tilde asterisco de t1, integral de 0 a t del valor esperado de ñ en t1, ñ en t2, phi sub k tilde sin asterisco, y el ñ en t2 sí lleva asterisco, de t2 de t2 de t1. Y esto es siempre lo mismo. Acá tenemos un valor esperado de un proceso estocástico. Sabemos que esto es igual a n0 impulso de t1 menos t2. ¿Por qué? Porque es ruido blanco de banda angosta. Entonces esto es igual a n0 integral de 0 a t phi j tilde asterisco de t1. Este delta aplica la propiedad del sedazo sobre phi sub k, entonces phi sub k sale hacia acá, se ejecuta la integral y queda phi sub k tilde en t1 de t1. Y por supuesto esto sabemos lo que es. Esta es la integral de
ortogonalidad entre las bases. Entonces, esto es igual a n0 si las bases son las mismas y es igual a 0 por ortogonalidad si las bases son distintas. Entonces, de esto se desprende, de ello, de lo anterior, se desprende que NJ-check distribuye normal complejo de media 0 y de varianza N0. Por un lado, eso es para el caso de que estemos mirando solamente a el elemento jésimo. Y en el caso que estemos comparando dos elementos del vector entre sí y que los NJ-check son independientes entre sí. Y eso es porque dos variables aleatorias gaussianas que tienen covarianza 0 también son estadísticamente independientes. Entonces, con ello, la representación de n vector, del vector de ruido en el espacio de señales, es de una nube gaussiana, igual que antes, nube gaussiana, con simetría central. Y lo que voy a hacer acá, voy a dibujar un caso con dos bases. Entonces aquí voy a poner la base Φ1 y aquí voy a representar la base Φ2, dos dimensiones. Y voy a dibujar una densidad de ruido más alta al centro que se va dispersando hacia la periferia, tal como ya ha sido el caso en numerosas ocasiones. Y si es que realizamos un corte en cualquier dirección arbitraria a través del origen, así, y miramos las estadísticas en ese corte, lo que vamos a observar es siempre lo mismo. Vamos a observar una distribución gaussiana de la probabilidad de esa componente en ese corte. Pero quiero ser bien cuidadoso en señalar lo siguiente. Vamos a dibujar acá arbitrariamente un vector de ruido n vector. Esta muestra en particular la vamos a usar para n vector. Y lo que quiero enfatizar es que ese n vector es un vector complejo.
es un vector complejo. Es un vector que tiene dos elementos, φ1 y φ2. Estamos solamente mostrando la porción de este vector que está en el espacio de señales. Vale decir, estamos mostrando exclusivamente esta parte del vector. Pero estamos mostrando dos elementos, n1 y n2, donde ambos, en ambas dimensiones, son complejos. Vale decir, detrás de este punto hay dos elementos y cada elemento tiene dos componentes, una real y una imaginaria. Hay 4 números detrás de este vector, 4 números reales detrás de este vector. ¿Sí? Eso es muy importante. Es bien relevante tener bien claro que esta dimensión φ2 es una dimensión compleja y esta dimensión φ1 aquí abajo también es compleja. Enfatizo este aspecto porque lo que tenemos aquí a la vista no es una nube como aquella que se ve en las modulaciones MQAM en el plano complejo. Lo incluye porque aquellos son casos con dimensión 1 y por lo tanto esa dimensión 1, que sería solo φ1, puede representarse en el plano complejo. Estamos acá representando algo más general, algo más global, donde más allá de una sola dimensión compleja, como es el caso de las modulaciones MQAM, acá tenemos más de una dimensión compleja y cada una de estas muestras de ruido es compleja en cada una de esas dimensiones. ¿Sí? Así que esta distribución acá es una distribución normal compleja de media 0 y varianza n0, tal como lo son los componentes en cada una de estas dimensiones y en cualquier corte que se haga de esta nube. Y eso mismo que estoy planteando, digamos, de cualquier corte, es esta invarianza rotacional que tiene el ruido gaussiano y en particular esta forma muy general del ruido, del vector de ruido en el espacio de señales que estamos estudiando. Y eso lo vamos a notar brevemente. Entonces, debido a las propiedades estadísticas de los vectores n, o del vector n, es un solo vector, del vector n, de sus elementos también, las propiedades estadísticas del vector y de sus elementos, n j check, circularmente simétricos y entre ellos y entre los nj check, resulta que las estadísticas de los vectores n son invariantes ante rotaciones. Y este aspecto es crucial para entender bien, porque, por ejemplo, en una modulación como FSK binaria, hay dos dimensiones, ya lo sabemos, hay dos dimensiones y tenemos que entonces entender muy bien las propiedades del vector de ruido y en particular, que es complejo y en particular que tiene varianza n0, para poder
determinar probabilidades de error en el espacio de señales en forma adecuada y correcta. En el caso con una dimensión, que son las modulaciones más habituales, MQAM, por ejemplo, donde tenemos una sola dimensión compleja y nos permite dibujar el plano complejo, sabemos que en cada dimensión la varianza es n0 medios y conjuntamente ese un elemento del vector de señales tiene varianza n0 y forma compleja, ¿sí? Entonces ahora con esta generalización ya tenemos bastantes elementos como para ir prontamente abordando la pregunta de desempeño, pero visto ahora desde el espacio de señales.